Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 8 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Ya atravesamos el mediodía y estamos recibiendo a la columna En la piel del psicópata con la doctora Soledad de Franco, a quien recibimos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Katy, y buenos días a toda la audiencia. Espero que estén pasando lindo. Precioso comienzo de semana. Sí, realmente tranquilo. Por suerte no se vino, al menos acá en el sur, desconozco los demás departamentos. Bueno, todo digamos que habían dicho, evento climático tan adverso, al menos según tengo sí, entendido. hubo granizo en algunas partes del país bastante importante. No lo acá sabía. en Montevideo no, mucha lluvia, Sí. mucha lluvia, eso sí. Eso sí, pero nos viene bien la lluvia para Sí. paliar un poco toda la dificultad de reserva que tuvimos, ¿no? Sí, y más teniendo en cuenta que después se viene el calorcito de nuevo. Claro. Y después cuesta que llueva. Sí, totalmente. Así que bueno, aprovechemos en primavera que Sí, se acomode todo. que falta poquito, además, para el Sí, 21. estamos Bueno, pisando. la Qué mejor lindo. época. Sí, es precioso, me encanta. Se disfruta realmente. Totalmente. Bueno, y hoy vamos a hablar de todo un poquito. Sí. Soledad, contanos. Es un poquito la idea. Yo le comentaba a Katy antes de entrar que siempre me gusta venir con un tema estructurado. O un caso, digamos. O un caso. Ujú. Pero está bueno también algún día tener algo un poco más libre Ujú. para que dé pie a que los oyentes, si así lo desean, puedan contactarse, hacer alguna pregunta, Katy. Si la sabemos responder, fantástico, y si no la sé, Ni ya que hablar. saben que les digo que no excede mi conocimiento. Pero bueno, la idea es esa. Mi primera pregunta, Sí. si querés, ya que estamos en este Genial. picoteo de cosas, que era una de las que estábamos hablando recién, es si yo me encuentro con un psicólogo, por ejemplo, y me dice, porque cada uno defiende su trinchera, ¿no? Sí. Defiende su espacio y dice, no, pero nosotros la psicopatía la estudiamos. ¿Realmente hay alguna materia, algún módulo, porque eso lo has estudiado también, con respecto al tratamiento de la psicopatía en psicología? Mirá, varias cosas. Sin duda los psicólogos, al igual que los psiquiatras, se basan en su estudio, en la formación, en la carrera, en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, los famosos DSM. Actualmente estamos vigente con el DSM-5, Bien. ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que esos manuales diagnósticos van cambiando a lo largo del tiempo, cada unos 15, 20 años, a veces más. Los van modificando según los descubrimientos que a nivel de la ciencia de la psicología, lo forense y la psiquiatría se van encontrando, ¿no? El tema es, acá puntual, el siguiente, que en el DSM-5 la psicopatía no está prevista. Ahí está. Y eso es un hecho que lo puede constatar el oyente mismo. ¿Sí? Perfecto. O sea, sobre eso no hay doble opinión. ¿Sí? Eso es una realidad. Nos guste o no, pero es una realidad. Entonces, la psicopatía no está dentro del manual de diagnósticos de enfermedades mentales. Ahora bien, la pregunta es, ¿existe algo parecido a la psicopatía que esté dentro de ese manual? Sí, existe algo que genera controversia entre los diversos autores y de hecho hay dos posiciones claras que ahora les voy a decir cuál es. Ese que se trata como trastorno antisocial de la personalidad. Eso lo tienen clarísimo los psicólogos. Que tienen muchos puntos de encuentro con la psicopatía, pero que en algún momento se separan, imagino. Exacto. ¿Qué ocurre? El trastorno antisocial de la personalidad está previsto, ¿verdad?, en lo que se llama el grupo B o el clúster B del DSM-5, y obviamente los psiquiatras y los psicólogos, por supuesto que lo conocen y que lo estudian, y creo yo que lo conocen a profundidad. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que la psicopatía, recuerden que
si bien yo les comentaba siempre, y esto hago un paréntesis porque es importante para que lo entiendan, si bien la psicopatía es una sola, ¿sí? O sea, no es que haya distintos tipos de psicópatas, si bien hay subclasificaciones, no, la psicopatía tienen todas las mismas características, o sea, el asesino serial y la abuelita que teje pero hace maldades, como en la película Tía Daniel, la película francesa, si la pueden ver, se las recomiendo. Las características, los rasgos psicopáticos son los mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo importante es que tengan en cuenta que si bien la psicopatía es una sola, o sea, porque todos comparten los rasgos, claro. ¿sí? Sí, a los efectos prácticos, Katy, es necesario distinguir entre lo que es el psicópata forense del psicópata cotidiano. Vamos a ir a lo más fácil. Bien. El psicópata forense es muchísimo más fácil de distinguir que el psicópata cotidiano. Claro. ¿Por qué? Porque el psicópata forense tiene muchísimos puntos de conexión con, ¿verdad?, la personalidad antisocial, ¿verdad? Porque son esos sujetos capaces de cometer crímenes macabros, claro. No por el tipo de crimen, puede ser un homicidio. Si está cometido por una persona común y corriente, ¿sí?, ese homicidio no va a tener las características que sí va a tener cuando es cometido por un psicópata, porque en los psicópatas todo es bizarro, todo es excesivo, porque es otra de las características. Bueno, de pensemos, ellos. no sé, desde el planeamiento de tal hecho, cómo lo intenta ocultar, ¿no? Si, por ejemplo, busca con la policía, como decíamos hoy. Exacto, el psicópata, o sea, fíjense que tiene esa capacidad de tolerar tanta presión sin inmutarse, que por eso, como Katy bien les dice, el psicópata planifica, ¿no? A diferencia de las personas comunes o de los antisociales, que son impulsivos. Claro. Las personas comunes, o sea, una persona que está durmiendo, ejemplo, en su casa en la noche y le entra un delincuente, claro, más allá de que obviamente eso es legítima defensa, ¿no? Si se despierta y se dan las condiciones, le pega un tiro y mata al delincuente, no podemos decir que esa persona es un psicópata, claro, no. Actuó por un impulso determinado. Claro, y por instinto hasta de propia defensa, ¿verdad? El tema es que las personas comunes, ¿sí?, pueden llegar a cometer delitos y delitos muy graves, ¿sí?, pero no con esa forma, ese cómo hacer, que únicamente lo tienen los psicópatas. Los psicópatas... Sí, sobre todo el cómo, ¿no? El cómo, me parece interesante. ¿Verdad? El cómo, y ahí está, ¿verdad?, el sello y el signo psicopático, que eso lo hablamos en la escuela argentina. El sello psicopático es el cómo actúa un psicópata. Por eso existen perfiladores criminales, ¿verdad?, que se dedican a profundizar y a estudiar sobre estos temas y tratan de, según las acciones del sujeto, descubrir cómo podría llegar a ser el perfil del ejecutor de esos actos, ¿no?, de esos crímenes, en fin, a través de por cómo va repitiendo. Los psicópatas, acuérdense que uno de los rasgos característicos de la psicopatía o rasgos descriptores es la reiteración de patrones conductuales. El psicópata siempre repite conductas, no porque no aprenda, no, eso es un error. El psicópata aprende porque es astuto, no es inteligente, pero sí es astuto. El tema es que el psicópata reitera porque en ese reiterar va perfeccionando su técnica, claro, en todas las áreas de la vida. Entonces, recopilando un poquito, Katy, para darte una respuesta, claro que sí, que los profesionales de la salud y los psicólogos saben y estudian lo que es la personalidad antisocial. Claro. Eso nadie lo niega. No se puede negar porque es una realidad. Ahora bien, cuando se enfrentan a un psicópata cotidiano, ¿sí?, no al psicópata forense, no al psicópata que ha infringido la ley penal, no al que ha delinquido, sino al que vive de traje,
se levanta, es un señor, es dueño de una empresa, o es una buena madre de familia, una profesional, una mujer abnegada, dedicada a sus hijos. Claro. Pero a la interna de su casa es un sol negro. Eso es prácticamente indetectable. ¿Por qué? Muy simple. Porque esos sujetos no cometen acciones antisociales graves. Claro, son los cotidianos. Son los cotidianos, que es a los que yo siempre trato de dedicarme aquí porque es lo que creo que más le interesa a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? A este respecto hay dos posiciones, ¿no? Hay algunos autores que dicen, bueno, el psicópata, ¿sí? Y el antisocial son lo mismo, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo sostiene una parte de la escuela argentina, y yo, si bien estoy formada en la escuela argentina, eso no lo comparto, en absoluto. Hay otras posiciones, y ahora les voy a contar un experimento del Ecuador que está fantástico, que dicen, no, psicópata y antisocial, a ver, es lo mismo que el agua y el aceite, ¿sí? Se tocan, sí, pero no se mezclan. No es lo mismo. Si uno los observa, seguramente encuentre personalidades muy parecidas, pero a los hechos y en su forma de actuar, capaz que, y en la práctica misma, ¿no? Exacto. No sean lo mismo. Porque además recuerden que, ¿qué pasa? Por ejemplo, el antisocial es un ser impulsivo, ¿sí? Es una persona que actúa de una forma reactiva. A ver, ¿sí? Y pueden ser personas, esto lo mencionamos fuera de micrófonos, pueden ser personas que nacieron en un contexto desfavorecido, con mucha falta de amor, y que sean delincuentes. Sí, exactamente. Es así, Katy, como vos decís, porque el antisocial está mucho más vinculado a lo ambiental, al medio, al contexto, por cuando ven esas películas ustedes de pandilleros, de esos chicos que están perdidos por la vida, que se unen a esas barritas para tener sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, esto de que si el lugar y la época determinan o inciden en realidad en la identidad de un individuo, y en realidad ahí determinaría en alguna forma, ¿no? En el antisocial. En el antisocial, más que determinante, ¿sabes de lo que se llama? De lo que en la parte, digamos, de criminología se los denomina factores criminoimpelentes, o sea, factores que impulsan a que la persona adopte conductas que son antisociales y eventualmente antijurídicas, ¿verdad? Entonces, en ese caso que tú planteas, ves a una persona que al haber nacido y haber criado en un ambiente desde muy chiquitito, ¿no? Sí, en esos ambientes, con esos códigos, adoptan como válidos. Mi papá, ¿qué profesión tiene? Mi papá es ladrón, es chorro, y lo ven como algo normal. Entonces, ahí es que ellos también después van asumiendo que es parte de ese riesgo el hecho de que si algún día tenés que tomar un revólver y salir y asaltar a alguien y se te escapa un tiro y lo matas, bueno, es parte del trabajo, ¿no? Eso en lo que es una persona que ha sido producto o se ha ido generando a raíz del ambiente. Y que, ojo, me ha pasado, yo he trabajado con adolescentes en educación, en INISA, en centros de reclusión para menores, y llegué a escuchar entre adolescentes que están obviamente compartiendo entre ellos experiencias y demás, el hecho de que el vender estupefacientes lo tomaran como parte de su trabajo. Claro. Y muchas veces, por ejemplo, se trataba de chicas que su pareja mayor que ella la llevaba a eso, ¿no? A esa tarea como trabajo, nuevamente, como ¿no? trabajo. Exacto, porque al nacer en eso, en ese ambiente, al desarrollarse, al tener esa carencia afectiva, que es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Por el cual los chicos se vuelcan a estas conductas asociales y después antisociales después de los 18 años, ahí tú te encontrás con que, bueno, son en parte consecuencia de lo que han vivido en el medio. Ahora bien, veamos, separemos esas personas que se han criado en ese ambiente, incluso ven hasta como trabajo lo que es una conducta ilícita. Pensemos en el psicópata, ¿no?
El psicópata, como tal, representa un 3% de la población, ¿no? Por sus características especialísimas, que no las tiene un antisocial. Por ejemplo, la impulsividad la tiene un antisocial, la puede tener un antisocial perfectamente, porque es un tipo que vive en ese modo de defensa, de reacción, de exponerse al riesgo, pero no por el placer de asumir el riesgo. Te saco una goma y te pego. ¿Me entendés? Exacto. Pero la diferencia con el psicópata es que el antisocial sí se puede construir, lo puede generar el medio. El psicópata, recuerden, es un ser cerrado, fuerte, consistente, impermeable al medio. Esto significa que un psicópata que nace en un sector social muy desfavorecido, ¿sí? Eventualmente va a desarrollar una carrera criminal, pero lo más probable es que no desarrolle una carrera criminal explícita, sino que busque la forma de salir de ese ambiente adverso, ¿sí? Para escalar, ¿verdad? A nivel social, a lugares de poder. Entonces va a tratar de convertirse en un político de referencia. En líderes de narcotráfico en muchas ocasiones. Obviamente en líderes narcos, pero no intermedios, sino las cabezas altas del narcotráfico. O sea, pero ellos en sí difícilmente se ensucian las manos, ¿verdad? Muy difícilmente inciden en actividades criminales por sí mismos. Obviamente, ¿qué hacen hacer? Envían a que otros ejecuten sus actos ilícitos. Sí, claro que sí, porque una de las reglas que hay que ver es que el psicópata hace hacer. Claro. ¿Sí? Hace que los demás actúen, porque es el gran titiritero, conforme sus deseos. O sea que es un buen líder, en cierta forma. Sí, es un líder negativo, podría decirse. Claro, porque un líder negativo se puede entender como algo positivo. Sí. Es un líder negativo. Un líder influye negativo. De alguna forma. Sí, es que sí, la capacidad de mando que tiene el psicópata. A ver, no me quiero ir por las ramas y quiero sí redondearte esta idea, pero cuando hablamos de la lógica normal de las personas comunes, el 97%, y la lógica del psicópata, claramente son lógicas distintas. La persona común tiene planes, prevé contingencias. Sí, uno puede decir, bueno, hoy va a haber viento, salgo con determinado abrigo, anuncian lluvia, me llevo el paraguas. Pero eso es la planificación normal de una persona común. El psicópata no, el psicópata se puede anticipar durante años, ¿sí? Primero selecciona el objetivo, mira hacia el objetivo y se dirige hacia el mismo sin parar y sin considerar el daño que hace a los demás. No sé si es clara la diferencia. O sea, sería acá el fin justifica los medios. Totalmente. Eso sería una de las cosas que define al psicópata. El fin justifica los medios. O sea, si el psicópata tiene una meta X y acá en el medio hay una cantidad de personas a las cuales tiene que destruir, pisar, ¿sí? O directamente quitarles la vida, literalmente, lo va a hacer. Lo va a hacer y basta para eso prender la televisión y ver las cosas que pasan en el mundo. De ambos lados. Claro. Tanto de la izquierda como de la derecha, porque a ver, la psicopatía no reconoce ni religión ni nada. Ni partidos políticos. Nada. Ni géneros. Exacto, ni género. Pero ¿qué es lo importante, Katy? Que es lo que el ejemplo de lo que nos decía el profesor, ¿no? Cuando estábamos en las formaciones. Él decía, ¿qué más desearían los grandes ejércitos, ¿no? del mundo que poder encontrar la fórmula para crear psicópatas que sean máquinas de matar? Claro. ¿Verdad? Y pese a que entrenan gente a cuerpos de élite capaces de cometer y asumir riesgos, ¿sí? E incluso quitarle la vida a otras personas, ¿sí? En esos ámbitos, ¿sí? Cuando dentro de ese ámbito castrense hay un psicópata,
El psicópata inspira temor al resto de sus camaradas. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, todos lo sentimos en la pancita, ¿verdad? Lo digo así porque es muy gráfico. Uno siente cuando tiene un depredador cerca. Claro. Uno lo percibe, no racionalmente, lo sientan las vísceras. Entonces, ¿qué ocurre? El psicópata, a diferencia del antisocial, que era lo que estábamos hablando, no se puede crear. Y tampoco depende del medio, porque nos decía el profesor, con ese criterio, ¿sí? Todos los psicópatas, todos los niñitos que nacen en lugares muy carenciados, muy desgraciados, tendrían que ser psicópatas, tendrían que ser crueles, asesinos, seriales o psicópatas cotidianos, en el sentido de decir, bueno, salgo y me vengo y depredo. Y no, y hay gente excelente que sale de esos medios, así como hay gente muy mala que sale de medios que tiene todas las condiciones para explotar lo mejor de su forma de ser, de su personalidad, y no lo logran. Claro. El caso típico de ejemplo, que creo que es indiscutible, es el de Robledo Puch, ¿verdad? Robledo Puch en Argentina era hijo de una química alemana. El padre era gerente de una compañía, ¿sí? Multinacional. Vivían muy bien. Claro. Era clase media alta, seguramente. Clase media, sí, obviamente, clase media alta. Había sido un hijo muy codiciado por los padres. Su abuela se desvivía por él. De hecho, hasta el día de hoy habla 3 idiomas. En la cárcel es un tipo muy culto. Toca el piano, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Su naturaleza, su modo de ser, ¿sí? No es reactivo, no es consecuencia de su crianza, sino él es así, claro. Él vive así y va a morir así. La crianza fue, digamos, normal. Fue normal. Era una familia normal, llena de amor. Exacto, no le faltó nada. No tenía necesidades. El chico teniendo las posibilidades, los padres lo mandaban a formarse, a que estudiara un oficio. Bueno, no quería estudiar, bueno, hacer un oficio, la parte de mecánica, esto y el otro. Pero el tipo no le interesaba, lo que quería era el poder, ¿no? Escalar rápido y a cualquier precio. Escalar rápido, ¿no? A cualquier precio, vivir bien, ¿sí? Y bueno, y les recomiendo, por favor, que vean la película del Ángel, que es la de Robledo Puch, ¿verdad? Que está basada en el libro de Rodolfo Palacios, el que lo fue a entrevistar a él a la cárcel en Argentina, ¿no? Que estaría bueno capaz un día, Katy, poder ver la posibilidad del caso y tal vez con algún fragmento del libro y de la película. Y de la película. Qué lindo. Eso creo que si a la gente le gusta y dice que sí, porque ahí ven entonces ese desmoronamiento del mito, ¿no? Claro. Los psicópatas no son producto de su ambiente. Sí pueden nacer en el mejor ambiente, en el mejor lugar del mundo, tener todo el amor, el cariño, y aún así ser depredadores. Claro. Que esa es su naturaleza. Así que bueno, en definitiva, digamos, para como síntesis, el antisocial va a ser una persona impulsiva, ¿ah? Sí. Y el psicópata una persona estratega. Sí, reflexiva, estratega, fría. O sea, que no se va a ensuciar las manos así nomás tampoco. No, sin duda. Además, el antisocial es una persona que tiene capacidad de ser leal y de querer a sus más próximos, ¿no? La parte del sentimiento. La parte del sentimiento, aunque lo tenga muy mutilado, muy lastimado, pero tiene esa capacidad. Muy reducida, pero la tiene. El psicópata es lo mismo que una serpiente. Lo digo así porque es bien gráfico. O sea, el psicópata es un reptil, es un ser inasequible al bien, ¿sí? Y un gran jugador en términos futbolísticos. Exacto, un gran jugador. Sí, por eso es que yo siempre uso ese ejemplo, que es asquerosito, pero es gráfico, el de las víboras. Porque, o sea, se acomoda de tal forma, y se mueve. Se mueve con tal habilidad. Claro.
y se saca y se pone caras todo el tiempo. Ujú. Si el psicópata es un hombre y te quiere invitar a ti a salir, lo que sea, obviamente no te va a venir con el cartel soy psicópata, te va a primero analizar, estudiar, ver, bueno, ¿cuál es el perfil de Katy? Ujú. Saca un perfil por lo que haces, por lo que estudias, por cómo hablas, va a escuchar tu programa de radio. Más la parte vulnerable también, ¿no? Exacto. O sea, de cuáles fueron tus problemas amorosos, qué fue lo que te pasó, contame. Va a ser el tipo ideal, te va a escuchar, Claro. ¿verdad? Y después, bueno, va a actuar. Se va a Claro. ir sacando progresivamente la máscara. Por eso, en resumen, a ver, la psicopatía cotidiana no es enseñada, según mi conocimiento, y te digo, lo he hablado, pero a diario con psicólogos, con psiquiatras. De hecho, hice un curso y tuve como bueno, alumnos, no me gusta decirlo, pero sí como asistentes, incluso a una psiquiatra, y a varios psicólogos. Ujú. Y ellos eran los que me decían, sí, Sole, Claro. al forense lo detectamos rápido, Ujú. pero a que está tan solapado, tan escondido, si Es no más hilas muy, muy fino, Claro. porque en el fondo implica algo muy triste, voy a decirlo, cuando uno se adentra en estas aguas profundas de la psicopatía, implica reconocer que el mal existe. Claro. Qué triste. Es triste, pero... Bueno, justamente el símbolo de la serpiente, ¿no? Que es el mal. Vos sabés que estaba pensando en muchas... tiraste el Ángel como película para recomendar. Sí. Estuvimos hablando, por ejemplo, fuera de micrófonos, de películas como El secreto de sus ojos. Uf, Y yo te hacía referencia al asesino, pero vos me decías, sí, pero el papel de Pablo Rago, que hace del novio de la chica que es asesinada, también es... Y me psicópata. puse a pensar, ustedes si la vieron la película, los que están escuchando, también es psicópata, sí, porque él termina encerrando sí, a espaldas de todo el mundo, porque obviamente Sí. el asesino es desaparecido de la faz de la tierra, Sí. parece que se lo hubiese tragado la tierra, y lo tiene la expareja, digamos, la pareja Sí, sí. de la muchacha encerrado. exacto. Es tremendo. Es eso. tremendo. Esa, de hecho, les cuento, esa película, bueno, cuando yo creo que el profesor y bueno, la escuela argentina dicen que la mejor forma de aprender de psicopatía es ver, enchastrarse y meterse en la cancha todo el tiempo, ¿no? Y como, claro, no es fácil tener uno en la familia o cerca, entonces adentrarse en películas es una forma bastante próxima de ir por lo menos haciendo experiencia. Entonces en los cursos nos tiraron esta película, ¿no? Claro. Y habíamos de todo, había psicólogos, muchísimos psicólogos, había counselors, había psiquiatras también. Ujú. Y bueno, y abogada estaba yo ahí perdida solita, ¿no? Y realmente, bueno, el profesor dijo, bueno, la tarea es ver la película y ustedes tienen que decir, con el descriptor de rasgos psicopáticos en mano, si hay uno, si hay varios o si no hay ninguno. Porque había películas con trampa que no había ninguno. Había una cosa parecida pero que no era. Claro. Y me acuerdo cuando empecé a ver, yo decía, pero debo estar mal porque estoy viendo más la de uno, psicopatía en el otro, claro. ¿verdad? Ujú. Y bueno, y ahí incluso él después fue redoblando la apuesta, estuvo muy bueno, que nos enseñó, bueno, sobre todo a mí en mi ignorancia como jurista, ¿no? La personalidad pasivo-agresivo, que era la que interpretaba este actor, Ricardo Darín, Ujú. que era ese que siempre evitaba el conflicto, que nunca se declaraba en la película. Sí, que no se le declaraba a la chica, Soledad. a Sí, sí, Soledad, ¿verdad? O sea, Total. toda esa historia, o sea, Ujú. pero es interesantísimo ver en la acción, en las películas y sobre todo las basadas en hechos reales, o sea, para entender cómo esta gente opera. Claro, totalmente. Y la otra que también va de la mano de otro tema que es para más que un libro, creo yo, en algún momento, Soledad, es el tema de las redes sociales. Y viste esta serie, la que el hombre las busca a través de las redes sociales y sabe absolutamente todo de la chica. Sí. Se me fue el nombre ahora. Estafador del Tinder, ¿no es? No. Es similar porque utiliza las redes sociales, la ubica, sabe los libros que lees en el ámbito de una biblioteca.
You, y después la encierra a la muchacha. ¿Te acordás de eso? Ay, cállate. Ese perfil es tremendo. Yo la tuve que dejar de ver porque la segunda temporada me pareció muy fuerte. Vos sabés que a mí me ocurrió lo mismo. Vi, pero en una ya me pareció esta truculenta y no pude La primera seguir. temporada me gustó y después... Bueno, ahí tenés un psicópata de manual, ¿no? Vos ves la tolerancia, me acuerdo cuando estaba con el cadáver del novio de la chica en el auto. Sí. Y justo lo para la policía. El tipo... Una frialdad. Y además le dice, sí, vengan, revisen. Entonces, tan tranquilo, la policía dijo, no es necesario. Este tipo no tiene nada que esconder y tenía un muerto. Bueno, los psicópatas son eso. Bueno, en esa serie, si no la han visto, You se llama. You. Es muy, muy fría, realmente es... La primera temporada igual se deja ver, pero bueno. Sí. Bueno, algunos mensajitos por acá, Soledad. Leti nos dice, para aclarar lo que entendí, dice, el psicópata que describió hoy la doctora es el psicópata forense, ¿es así? Creo que hablaste un poquito de todos, pero más... Sí, hoy, exacto, Leti, hablé más del psicópata forense, ¿verdad? Que es ese que comete delitos, actos atroces, en fin, y lo hice como para diferenciarlo, ¿sí?, del antisocial, que tiene un punto de conexión porque ambos infringen la ley, ¿sí? Pero el modo en que infringen la ley es esencialmente distinto, porque el antisocial es un tipo impulsivo, claro, ¿verdad? Y el psicópata, incluso cuando comete actos delictivos, siempre va a hacer lo imposible, ¿sí?, para salirse con la suya, o sea, salir sin pagar el precio por el delito. Claro. Es reflexivo y bueno, de hecho son partidas de ajedrez en las que hay en casos, por ejemplo, en El asesino del Zodíaco, que bueno, que nunca apareció, fue un caso real, la pueden ver a la película, es fuerte, ¿no? ¿En dónde? Está, creo que hasta en YouTube, me parece. Mira. Zodiac se llama, un asesino. Me suena el nombre, sí. Que asoló en Estados Unidos y bueno, y no apareció, no lo pudieron encontrar. Ahí andará suelto por ahí, ¿no? Esperemos que ya no esté en este mundo por la edad, ¿no? Claro. Buenos días, Katy y Facu. Nosotros miramos un montón de casos de Discovery e investigación y se ve cada caso que no podés creer. Sí. Vimos toda una temporada de Escape de Amy Captor y pobre gente, es impresionante cómo soportan tanta tortura. Hasta niños pudieron escaparse de secuestradores. Por acá, Facu justo nos comparte este caso... Está este caso que es verídico en Netflix, tan psicópata que asusta, dice, Genio del Mal se llama. Esta historia comienza con la espeluznante muerte de un repartidor de pizzas que roba un banco con una bomba atada al cuello. Y se hace cada vez más extraña, dice la sinopsis. Sí. Miren, ahí está, Genio del Mal. La recordé ahora que lo Ay, planteó. Qué tremendo, de las dos caras, ¿no? Ay, sí, por favor, es tremendo. Claro, el repartidor, si mal no recuerdo, va a llevar una pizza y le colocan una bomba para que vaya y... Tremendo. Bien, la película APP, dice, trata de un psicópata que maneja muy bien la informática para atrapar a una muchacha que le gustaba para asesinarla. El caso de una muchacha de Maldonado, que el novio entra en el perfil de psicópata porque en las conversaciones de WhatsApp con una amiga en común, sabiendo que ya la chica estaba muerta. Pero esto es lo que hablamos. Valentina. Lo de Valentina, que hablamos. Caso de Valentina. Lo hablamos, Pau, hace dos semanas, sí, creo. hace unas 2 semanas. Si te la perdiste, quedó en YouTube ese extracto. Exacto. Porque justamente analizamos el perfil del asesino. Sí. Como tiene que ser. Totalmente, ¿no? exacto. La frase. Sí. Así que bueno, tremendo. Por acá dice, tiene componente genético la patología del psicópata. Eso lo vemos también. Eso lo habíamos hablado también. Sí, ¿Querés contestarle cortito? Sí, cortito. El componente genético para la escuela argentina, la psicopatía no es heredable. No sé si ahí apuntaba su pregunta. Si estaban los genes. Claro, no. Sostiene la escuela argentina que no es heredable. Yo tengo alguna discrepancia porque conozco, pero la experiencia en la vida, ¿no? Al menos 2 casos de padre psicópata, hijo psicópata, ¿sí? Y genitor psicópata e hija psicópata. No puedo decir, carezco del conocimiento para decirles si es heredable o no. O aprendido, ¿no?
No, recuerda ¿No? que la psicopatía es imposible de ¿Y aprenderse. cómo puede salir dos personas en la misma casa así? No, Sí, es una locura. es todo un tema, ¿no? Sí, podemos desarrollar en otra Sí. capítulo, si quieren, es cómo los hijos de psicópatas, por imitación, Ujú. adquieren conductas, ¿sí? Que vistas fríamente y desprovistas del panorama pueden ser vistas como conductas psicopáticas. Ujú. Pero cuando empezás a ahondar, es un niño que tiene capacidad de sentir, pero Claro. que es una forma de llamar la atención, una forma de sobrevivencia, ¿verdad? El amoldarse al psicópata, ¿verdad? Pero lamentablemente sí. Yo en la escuela, ya te digo, niegan que exista un tema genético, Ujú. o sea, de que se transmita el gen de la psicopatía de padres a hijos, pero no solo yo, que eso no tiene sentido. Por ejemplo, hay un científico que es James Fallon, que lo pueden googlear, que él habla de que un día se somete a un PET scan, ¿sí? Y su cerebro, cuando le muestran entre varios, dice, pero este cerebro es el de un psicópata, ¿no? Por la activación. Ujú. Y dice, no, este cerebro es el suyo. Y entonces el tipo empieza a indagar y él dice, bueno, yo tenía un pasado truculento en los familiares, y se cuenta toda la historia, ¿no? De la familia de él, que había habido asesinos y todo eso. Pero él sostiene que él tuvo una muy buena infancia, ¿no? Que se ve que lo contuvieron, lo quisieron, y eso como que amortiguó Ujú. su Posible o tendencia. tendencia. Sí, lo que Como una cosa latente que ahí. él dice es un psicópata, pero controlado. Incluso en una se ríe y dice, bueno, mi mujer es un hombre gordo, grandote, ¿no? Y dice, bueno, mi mujer, de las cosas que más se quejó siempre, ahora entiendo por qué, es que yo no soy demostrativo, que yo soy muy frío, que los sentimientos. Claro. Mira vos. Qué Es un tremendo. caso bien interesante. Sí, ese. hay muchos casos interesantes, ¿no? Bueno, desde mezclado con ciertos casos que se relatan en series o películas, hasta esto que está contando de hechos reales y demás, que bueno, vamos a ir viendo en las próximas columnas, además ¿Cómo de no, Cari? posibles invitados que podemos tener por acá. Por supuesto. Prontito. Prontito nomás. Bueno, Raquel, a modo de cierre, nos dice, qué buena manera de análisis. Dice, aprendemos y nos ayuda a pensar. Ay, qué alegría. Y le mando un beso a Raquel, Ramiro idea. también, que nos escribió al final de la columna pasada, que está encantado con esta columna también. No. Dice que pasó al top también de columnas favoritas, así Ay, que... qué genial. Sí, están como locos. Qué Y muy bueno. atentos escuchando. Así Y que, está muy bueno, Katy, Ujú. eso de ese feedback. Me gustaría que empiecen a preguntar y poder ir desarrollando temas que a las personas les interesen, ¿no? claro. Porque O quizás lo que a ciertos mí me rasgos que interesa... observen y que digan, Exacto. puede esto, bueno, lo que se les ocurra. Exacto. Ujú. Porque acá, acuérdense, estamos aprendiendo todos. Yo no tengo la verdad revelada absolutamente de nada. Soy simplemente un aprendiz que sí he dedicado más horas de estudio a esto porque me apasiona y bueno, y he tenido cerca algún personaje de estos, pero Ujú. Qué interesante. muy interesante. Le mando un beso a Ger, que mandaba por acá, y a Cari, que dice, hola chicas, me encanta la columna, muy interesante. Bueno, distintos perfiles por acá, el Buba, a Leti, a todos los que están mandando mensajes. Muchísimas gracias, Soledad. Pero, por favor, Un placer, el gusto es mío. como siempre. Muchas gracias y bueno, bendecida tarde para todos. Igual para ti. Así pasaba la columna En la piel del psicópata junto a Soledad de Frank. 24/7 Express.